Muy bien, jovencitos. Vamos a, a reincorporarnos ahí en el escritorio, ahí en la mesa, chicos, para continuar, para seguir. Vamos, vamos. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Como siempre, puntuales, ¿ah? Muy bien, jovencitos. Vamos a agrandar esto. Ya está. Ajá. Vamos a hacer un par de textos más y vamos a hacer eso en inglés, ¿ya? Ya. Acá puede ser. ¿Ya? Listo, chicos, comenzamos. Ya arrancamos, jovencitos. Ya esta última clase. Ya, mira, un texto pequeñito nomás. Dice así. Un texto pequeñito, jovencitos. Dice así. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Es todo esto, la depresión. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Mira, chicos, terrible, ¿no? Si no lo sabemos manejar, nos puede llevar a unas consecuencias gravísimas. ¿Eh? En su forma más grave puede conducir justamente, ¿eh? Puede conducir al suicidio. Uno puede decir, no, ni loco, ¿no? Pero mira, es tan fuerte que ya el pensamiento está en, en quitarte la vida, quitarte la vida, quitarte la vida. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Tiene que ser menester, tiene que ser necesario, chicos, la ayuda profesional. ¿Sí? Vamos. Uno, mira la pregunta de extrapolación. Te van a poner en otra situación. Si el desempeño de un trabajador fuera de mal en peor, se evidencia que este trabajador está de esta situación a una situación más crítica. Se podría concluir válidamente que, ¿qué se podría concluir, chicos, con respecto al trabajador? Su actividad es de mal en peor. ¿Va a necesitar de medicinas de manera urgente y permanente? ¿Será despedido cuando su jefe detecte la disminución, la merma en su labor? ¿Aquella persona va a suicidarse inexorablemente, inevitablemente por depresión? ¿Necesite, sí, que necesite un tratamiento ya que podría ser indicio de depresión? ¿O recibirá una llamada de atención por parte de los recursos humanos? ¿Cuál sería tu respuesta, futuro cachimbito?
D o E, ya. Ruth me dice D o E. Brigitte me dice la D, profesor. La D creo que es más acertada. Ya, muy bien, Ruth. Estás descartando ya definitivamente la E. Muy bien, Leonardo. Profesor, recibirá una... Ajá, claro, claro. ¿Sabes por qué? Aquí en el texto no hay algo relacionado que me diga que el jefe o su supervisor o algo podría eh, ¿no? recibir una sanción por ello, ¿no? No hay, por eso no podemos familiarizarnos con la E. En cambio, con la D, claro, todo el texto habla de depresión. Si yo, por ejemplo, estoy enseñando bien, así, chicos, y el siguiente lunes, estoy chico, miren, y así, entonces tú vas a decir, el profesor está deprimido, algo le está pasando. Puede ser un indicio de depresión, ¿no? Por supuesto que sí, claro, ¿no? Tus actividades que van mermando, van disminuyendo, ¿sí? Por supuesto, Ángel Anderson. Ya, chicos, 1 de 2. A la luz de la lectura, si una persona cometiera suicidio, es probable que, si una persona, chicos, va a cometer ese suicidio, se va a quitar la vida. Entonces, es probable que los problemas hayan causado una crisis en el país, haya desarrollado una grave depresión en su mente, los consejos hubiesen prevenido de un especialista, en su mente se hubiese desarrollado una leve crisis o ha evidenciado pistas durante un año entero antes. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dicen ustedes? Ajá. Ya, Ruth, Giovanna, bebé. Ángel Anderson, bebé. También Leo, bebé. Estimada Evi, bebé también. Brigitte Angelina, bebé también. Haya desarrollado una grave depresión en su mente. Para cometer esta acción, ¿verdad, Alexandra? Por supuesto que sí, ¿no? Para que haya cometido esta acción, sí. Bebecita, claro que sí, ¿ah? Bebecita, como la canción, ¿no? O tú no eres bebecita, eres bebesota. Bueno, ni para analizar, chicos, ¿ah? ¿Ya? ¿Se puede analizar? Por supuesto que sí. Pero bueno. Muy bien. Seguimos. Seguimos. A ver. Sí, vamos a hacer un poquito más de texto para conversar un ratito y podernos despedirnos muy bien, ¿ya? Yo creo que sí lo hacemos, mira. Con este mixto, uno en inglés, ¿ya? Y finish, ¿ah? ¿Sí, chicos? Ya, mira. Al toque nomás, ¿ya? Dice, en febrero de 2019, el precio del paladio se acercó a los $1,440 por onza Troy, que es una medida, chicos, especial de los metales preciosos, ¿ya? Así se mide por onza Troy, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. O sea que el precio del paladio, chicos, mira hasta dónde llegó. Entonces, hasta ahí, paladio. Ahora, la diferencia con el platino, que cuesta $810, es casi el doble, por supuesto, ¿no? 810, 1440. La nueva superestrella en el mercado de los metales incluso superó al oro, este paladio, cuyo precio del oro es de $1,320 por onza Troy. Entonces, por eso le dicen superestrella del mercado, el nuevo, o la nueva, en este caso el paladio. ¿Ya? Mira, entonces, ¿cómo te presentan al paladio? Hacen una diferencia con el platino, el precio, y también con el oro. ¿Qué más? Ya. Hace 10 años, el paladio costaba menos de $200 por zona Troy. Menos de $200. Ahora mira cuánto está. Este metal noble forma parte del llamado grupo de platino. Ambos metales se utilizan en los catalizadores para automóviles. ¿Qué es catalizadores para automóviles? Es para que no contaminen mucho el medio ambiente, ¿sí? Este tipo de catalizador, chicos, hace que el carro no emita muchos gases que contaminen. El platino, para los de diésel, chicos,
y el paladio para los de gasolina. Así era la distribución. El platino para los diésel y el paladio, el que se está hablando, para los de gasolina. Desde finales del siglo XX, la demanda de los automóviles diésel fue creciendo constantemente. Desde el 13% de ventas en 1990 al más del 50% en 2005. Se elevó las compras, ¿no? La demanda. La creciente popularidad de los motores diésel se debía a la idea de que eran más ecológicos que los de gasolina. ¿Mm? Eso es lo que se está proponiendo, ¿no? Diésel platino. ¿Ya? Y por lo tanto este motor diésel, ¿qué te dice? Diésel, ¿qué te dice? ¿No? Son ecológicas. Pero mira, este aumento que tuvo en cierto periodo, mira lo que pasó luego. Pero la situación cambió radicalmente después del escándalo de vehículos Volkswagen en septiembre de 2015, cuando se reveló que la empresa había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminadas en 11 millones de automóviles con motor diésel. Esto de la Volkswagen, ¿no? Así se disipó el mito sobre su mayor sostenibilidad ecológica. O sea, no había nada de catalizador. O sea, igual estaba contaminando. ¿Ah? Mira, o sea, ¿qué fue todo esto? Así se disipó el mito sobre su mayor sostenibilidad ecológica, ¿no? Chicos. Los gobiernos comenzaron a cerrar los programas de apoyo para la venta de los motores a diésel y los automovilistas empezaron a cambiar masivamente a motores de gasolina. En consecuencia, la demanda de los catalizadores de paladio aumentó considerablemente, pero los productores del metal no estaban preparados para este brusco cambio. Según la empresa Johnson Matthey, en todo el 2019, el déficit en el mercado del paladio será aún mayor, puesto que se espera un fuerte endurecimiento de las regulaciones del escape de gases. Eso es lo que te propone el texto. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué te dice la imagen? ¿No? La imagen es toda la información que tenemos, ¿no? Profesor, ¿qué dice acá? Producción en toneladas métricas. Acá está la producción, ¿sí? Llegó a 140.000, ¿verdad? Llegó a 140.000, no, claro, 1440, perdón, 1440, 1440, en cuanto al texto, el precio, pero acá en la producción de toneladas, ya 140.000, en Sudáfrica, en Rusia 21.000, en Zimbabue, el país de África, 15.000, 12.000 en Canadá y 3.900 en Estados Unidos. Es lo que nos presenta el texto. ¿Qué te dice? Ranking de los principales países productores de paladio a nivel mundial en 2017. ¿No? Es la única información que tienes. Nada más. ¿Sí? Listo. Chicos, en el texto se informa principalmente qué. A ver, ¿qué dices? Puede ser la A, la B, la C, la D, la E. ¿Qué dices?
Profesor, ¿son 5 los países que lideran la producción del paladio? ¿Lideran los 5 países? No. Sudáfrica produjo en el 2017 más toneladas de paladio. Sudáfrica. 2017. ¿Cómo saberlo, no? O acá. Sudáfrica, o los motores de gasolina usarán más paladio en el futuro. Eso te dice el texto. El paladio viene apreciándose en detrimento, en daño del platino. ¿Sí? Podría ser la A de amor, como me dicen por ahí. Claro. ¿Qué te dice el texto? Como el paladio, ¿verdad? Que utiliza los motores de gasolina, ¿a quién está desplazando? ¿A qué otro metal? ¿No? Al platino. ¿No? ¿Que se utiliza en dónde? ¿En qué motor? En el diésel. Por lo tanto, ¿qué está pasando? El paladio comenzó a valorarse cada vez más. ¿Sí? La A de amor, por supuesto que sí. Ángel, Ariana, Villa. El tema es esto, ¿verdad? Tarqui, paladio. ¿Sí? Paladio, platino, A de amor. Chicos, el verbo disipar, ¿qué significa? El verbo disipar. Una vez que se enteró, que nos enteramos esto, todo se disipó. O sea, en un primer término, disipar es como que desaparecer, ¿no? Pero eso no te quiere decir, quiere que seas más, eh, más contextual. Leo, Ruth, desmentir un embuste. Claro, prácticamente me han estafado, ¿no? Oye, tú decías que esto, que no contaminaban, pero mira, 11 millones de automóviles que está contaminado. Entonces, disipó, o sea que descubrió, chapó la mentira, desmentir un embuste. Ya, listo. 3. Es compatible con la tabla estadística afirmar que los 5 países oferentes, chicos, son los que brindan, ¿no? Los que brindan de paladio, oferentes de paladio, que ahí aparecen, ¿qué? ¿Qué aparecen ahí, chicos? ¿Qué me dices? ¿Por qué se ha disparado el precio de $200 a $1,400? Superó ese precio. Entonces, se usa como el oro, por ejemplo. 3 es amor, me dicen por ahí. Se han vuelto los más ricos del planeta, pues produjeron ingentes cantidades de SMDA 2017. Pero grandes cantidades, se produjeron grandes cantidades de ese metal en el 2017. O está relacionado con la demanda, que no se va a completar, ¿no? Mira, o sea, Rusia tiene esto, Zimbabue tiene esto, Canadá
Estados Unidos. A ver, la C. Han satisfecho la demanda de dicho metal, permitiendo así el equilibrio entre las... Pero equilibrio entre la oferta y la demanda. Mira, ¿sabes por qué no puede ser equilibrio? Chicos, de $200, 1.400, claro, $1.440. ¿Sí? Entonces, habría la afirmación, ¿qué me dijiste? La E, creo, ¿no? En cambio, mira la B, Chanel, Brigitte. Han dejado insatisfechos a los demandantes de dicho metal porque su producción ha sido insuficiente. Claro. ¿Mm? Eh, los demandantes, ¿no? O sea, es mucho, ¿no? Por lo tanto, van a quedar, no van a estar conforme con eso, ¿sí? Bebé, es lo que se puede ver. Es la información que tenemos aquí, ¿no? No hay más información. Entonces sería bebé. ¿Ya? Los demás son muy desproporcionados. O sea, podemos atacar por ahí, por supuesto que sí, chicos. ¿Ya? Vamos, antes que la hora nos gane. 4. Se infiere del texto que mientras estaba vigente el mito de sostenibilidad ecológica de los motores diésel, esos 11 millones de autos que estaban supuestamente, chicos, con catalizador. ¿Yo qué puedo deducir? Se infiere del texto que mientras estaba vigente el mito de sostenibilidad ecológica de los motores diésel, vamos, ¿qué me dices? Ya lo vi ya. La A, vamos a ver. Se estaba contaminando perniciosamente, dañando la atmósfera del planeta. ¿O no, jovencitos? ¿O no? Leo, Brigitte, claro. Estos autos supuestamente tienen catalizadores para que no contaminen el medio ambiente. Pero ¿qué te dijeron luego? Oye, ese era un embuste, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire lo que pasó. Escándalo de vehículos. Cuando se reveló que la empresa había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles. ¿No? Fatal. ¿Y eso qué significa? Que estaba contaminando, ¿sí o no? Tal aquí. Perfecto. Muy bien, profesor Mano. Muy bien, chicos. Por último, las 5. Chicos, si los 5 países que aparecen en la tabla estadística mantuviesen en el 2019 la misma producción de paladio del 2017, posiblemente, ¿qué pasaría? Vamos, un minutito, menos, 30 segunditos, 30 segunditos. Concentración, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dices? Ajá, perfecto. Profesor, mira aquí. Sudáfrica tendría una fuente importante de ingreso económico, pues es probable
que éste siga apreciándose por su escasez. Sudáfrica. Sudáfrica. Claro. Por supuesto que sí. Corazón. La demanda está ahí, ¿no? Si fuera este caso, corazón, pues, ¿no? Tendría, y la economía, imagínate. Ya, chicos, corazón. Ya, entonces, a ti te van a preguntar, por supuesto, en el examen de admisión, estos tipos de textos, ¿no? Siempre va a haber una especie de mayor información, ¿no? Para que no haya distracción o algo parecido, ¿no? O confusión, ¿no? No van a ser tampoco tan largos, de repente hasta acá nomás, y una imagen, ¿no? Pero sí tiene que ser riguroso, chicos. Nosotros hemos llevado desde semana 1, o sea, bastantes metodologías, técnicas de estudio en cuanto a la lectura, más que todo, ¿no? Entonces, tenemos que ejecutar todo lo aprendido. Sé que no es lo mismo un examen de admisión con lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Acá nos demoramos un poco, discutimos, te espero a que me des tu respuesta porque tú tienes que responder, ¿no? Lo comparamos, lo discutimos, alguien me dice que puede ser la C, pero es la B, o viceversa, ¿no? Entonces, de eso se trata, chicos. ¿Ya? Entonces, hemos hecho durante todas estas 9 semanas este tipo de ejercicio, ¿no? Pero, ¿qué ganas aquí? Ganas la experiencia. Los textos de la universidad, del examen de admisión, son parecidas, para no decir iguales. ¿Ah? Se va a trabajar con tema central, idea principal, ¿sí? Contextualización, deducción, extrapolación. Entonces tú tienes que estar muy, 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 muy enfocado en ello. ¿Sí, chicos? Entonces, eh, siempre tienes que seguir practicando, ¿ya? Y con mucho más razón si es que vas a postular para este marzo, ¿no? Marzo, fines de marzo, inicios de abril, ¿no? Vas a tener que reforzar, seguramente, que seguir practicando, pero es parte de esta etapa, ¿no? Ya, chicos, entonces ya vamos acabando, ya se está finalizando las clases. Vamos a seguir como jugando un poquito este pasaje, ¿ya? Y ahí hablamos un poquito, a ver, me cuentas cómo vas, ¿ya? Para poder finalizar bien y con calma, ¿no? Es que a veces, chicos, la hora es, ¿cómo te puedo decir? Es clave, ¿no? A veces me tengo que ir 11 sin punto porque hay otro profe que viene, ¿no? Necesita su espacio y, por supuesto, cumplir esa puntualidad, ¿no? Ya, jovencitos, entonces, pero siempre he tratado de despedirme de todos, ¿ah? En general, ¿no? Muy bien, chicos, siguen, por favor, a ver, vamos a leer este pequeñito texto, ¿ya? Sobrado, ¿ya? Sobre la literatura. ¿Mm? Sobre la literatura. A ver, ayúdame por favor. ¿Qué te dice acá? ¿La literatura qué? Sigue, sigue. La literatura. Ayuda al desarrollo de lectura de estudiantes. Ya, por ahí escuché ayuda, la voz de una señorita, de un jovencito. La literatura ayuda a los estudiantes a desarrollar ¿qué? El hábito de lectura. Hábitos. De leer. Claro, perfecto. Muy Hábitos. bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Leonardo. Y una señorita más que por ahí. Claro, ¿no? Entonces, mira, despacio nomás. Entonces, la literatura ayuda, ajá, muy bien, Shaney ahí en el chat, ayuda a los estudiantes a desarrollar el hábito de lectura. Y este hábito tiene un impacto positivo, chicos, en los estudios académicos. Literal, ¿ah? Perfecto. Entonces, la literatura, profesor. Algo positivo. Mira, los estudiantes pueden enriquecer su vocabulario leyendo literatura. Pueden incrementar su léxico. ¿Qué más? También pueden desarrollar qué. A ver, ayúdame por favor. ¿Desarrollar qué?
Su técnica ¿Habilidades de escribiendo. escritura? ¿Ya? Técnica de escribiendo, habilidad de escritura, ¿sí? Como quieras traducirlo, es lo más cercano, muy bien, habilidad de escritura, Tarki. Entonces, mira, también puede desarrollar su habilidad de escritura y, no, ajá, ¿qué más? Habilidad de escritura y, Leyendo solo literatura. claro, ¿no? También puede desarrollar sus habilidades en escritura leyendo solamente literatura, ¿no? Solo leyendo literatura. O sea, literatura me ayuda a hablar mejor, léxico y lo escrito. Entonces, oralidad y escritura, ¿no? Genial. Un texto literario, no, dice, ¿no? No tiene que, No tiene un solo Un solo significado. significado. muy bien, no tiene un solo significado, ¿no? Perfecto, leo y hay una señorita más que no logro ver tu nombre, pero ahorita lo veo, ¿sí? Ajá, ¿qué más? A ver, constantemente, a menudo, tiene, dice, ajá, un significado superficial y un significado connotativo subyacente. O sea, me están diciendo que tiene dos significados, ¿no? Tanto el connotativo, ¿ya? Y superficial, ¿no? Significado superficial y significado connotativo. Para comprender, ¿verdad? Para comprender, chicos, ese texto literario, ¿no? Para comprender el texto literario, o un texto literario por completo, ajá. Chicos, ¿qué tiene que ser el lector? Ayúdame a ver. ¿El lector qué? Tiene que, ¿qué? Profundizar en ello. Leo, profundizar en ello, profundizar en sí mismo, ¿no? Claro, se requiere de eso, o sea, de un buen análisis. No tiene que meterse ahí en la historia, en lo que le cuenta el libro. ¿Sí? Entonces debe profundizar en el mismo, en ello, ¿no? Entonces, un texto literario, ¿ya? ¿Puede qué? ¿Puede qué? Interpretarse en diferentes maneras. Muy bien, Ruth. Ahora sí, vi tu nombre, mi estimada Ruth. Perfecto. ¿Sí? Puede ser interpretada en diferentes formas, en diferentes maneras, como me dice Ruth, ¿no? Genial. ¿Qué más? Todo esto, ¿verdad? Todo esto desarrolla, chicos, la capacidad, ¿verdad? Mental, la capacidad de pensamiento en los lectores. Por esta razón, ¿verdad? Por ello, dice, por esta razón, ¿qué dice acá, chicos? Disfrutan una buena habilidad para pensar la razón sobre el mundo que otras personas. Y, claro, de otras personas. Entonces, mira, muy bien, Ruth, ¿no? Entonces, disfrutan, gozan de una mayor habilidad de pensar, una capacidad de pensar, disfrutan ello y razonar sobre el mundo que otras personas, ¿no? O sea, esa es la ventaja de la literatura, ¿no? Aparte de disfrutar esas historias, esas grandes historias, eh, vas a tener que cranear, que pensar, que discutir todo ello, ¿no? Mira lo que hace la literatura. Chicos, finalmente, dice, ¿no? Eh, se admite universalmente que leer literatura es una ¿qué? Es una... Nadie. Algo disfrutable, por así ¿Cómo? decirlo. Algo Algo, disfrutable, por así decirlo. claro, Algo muy bien. disfrutable. Algo disfrutable, perfecto, Ruth. Algo que se disfruta es como una delicia, dice acá, ¿no? ¿Sí? Entonces la literatura, leer literatura es una delicia.
Acá, ¿qué más te dice? Muy bien, Tefi, ahí habilidad de escritura. Muy bien, Alejandra. Acá, ¿no? Da a los lectores, dice, un inmenso placer, ¿no? Los lectores jóvenes, los jovencitos, lectores jovencitos, dice, leen diferentes tipos de trabajos u obras literarias, ¿no? Obras literarias, básicamente, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué leen? Por placer. Por placer. Leo ahí en el chat, en su micro, muy bien, Alexandra, por placer. Por último, chicos, por último, dice, la literatura puede ayudar a los lectores a deshacerse de estas malas, ¿sí? Malas emociones, ¿no? Como por ejemplo la ira, ¿ya? El dolor y la pérdida, ¿no? La pérdida de algún familiar, de un ser querido, no lo sé. Y la pérdida, dice. En tal sentido, la literatura ayuda a los lectores, chicos, a desarrollar emociones positivos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, chicos? Como el amor y la Como simpatía a amor y otros. simpatía a otros. Claro, muy bien, Leo. Como el amor y la simpatía a los o por los demás, ¿verdad? Simpatía por los demás. Perfecto. Entonces, eso es lo que me dice en cuanto a al texto en inglés. Entonces, rápidamente, chicos, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? La literatura estimula el placer de los lectores y beneficia la inteligencia de los estudiantes. La literatura beneficia en el ámbito académico a los estudiantes, por ejemplo, enriquece su vocabulario, puede ser. O la C, la literatura beneficia el vocabulario, las habilidades de escritura, ¿no? Y otras habilidades que los estudiantes necesitar. La D puede ser, los estudiantes a través de la lectura pueden mejorar su personalidad, su conducta y sus hábitos académicos. O la E, mira, la literatura desarrolla el intelecto, estimula el placer y favorece la sociabilidad de los lectores. Claro, la A, mira, la A, si yo digo la A, Ruth, mira, la A te dice, ¿no? La literatura estimula el hábito académico de los estudiantes, por ejemplo, perdón, estimula el placer de los lectores y beneficia la inteligencia de los alumnos. Beneficia la inteligencia de los alumnos. ¿De los alumnos o los lectores en general? Ruth. Maciel, Ruth. Y eso está en la E. Los lectores en general. Ajá. Y en la E está eso. Los lectores en general. ¿Sí? La E. Elefantito. ¿Sí? Sería la E. No sé si Brigitte, perfecto. Ajá. Maciel, la E. Claro, muy bien, mi estimada Ruth. Alexandra, Adriana, perfecto, la E. Ajá. Y esto, chicos, esta palabrita que por ahí lo tradujeron, Leo, lo tradujo como profundizar. Tienes que profundizar en ello, así mismo. Análisis, crítica, comentar, una entrada o un aislamiento. Puede ser, me dicen la C, profesor, comentar, así mismo, profundizar, sería comentar, la C. Leo. Ajá, Ruth. Claro. Ajá, claro. Ahora sí leo. Muy bien, Maciel. Ruth. Tarki. Tefi. Análisis, ¿no? Profundizar. Tiene que ser un análisis muy riguroso. ¿Ya, chicos? La 3. Perfecto.
¿Qué te dice la 3? Mira, acá, la 3. Del desarrollo positivo de las emociones gracias a la lectura de la literatura, podemos afirmar que, ¿qué se puede afirmar, chicos? Que un escritor de libros de ficción puede llegar a amar a todos sus enemigos, ¿sí? Puede ser, el significado literal tiene el poder de generar simpatía. ¿Mm? ¿Qué se puede afirmar? La C, las personas pueden sentir ira a quienes escriben libros de ficción. O la D, dos personas pueden enamorarse si admiran al mismo escritor. ¿Puedo decir esto si yo admiro a este tal escritor? No sé, Mario Vargas Llosa, o Echenique, César Vallejo. ¿Se pueden enamorar dos personas? Solo los estudiantes consuelan su dolor leyendo ficción. ¿Mm? ¿Cuál sería? ¿Bebé? Uh-huh. Bebé, ¿qué te dice bebé? El significado literal tiene el poder de generar simpatía, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo con la B? Uh-huh. ¿Está bien, chicos? Algo que se puede afirmar. Uh-huh. Bebé, ¿verdad, chicos? Perfecto, ¿sí? Bebecita, como me dijeron por ahí hace ratito, ¿no? Bebecita, ¿ya? ¿Listo? Bebé, por supuesto que sí, ¿no? Mira la 4. Mira la 4, chicos. Mira, cuando una persona tiene una excelente habilidad para escribir, ¿qué se puede inferir? Que todas las personas que leen literatura lo amarán. Esta persona ha desarrollado un hábito de lectura. C, esta persona podría tener el vocabulario estándar. O la 4, o la D, estas obras que ha leído deben ser recomendadas. O la E, debe sentir mucho placer con sus lectores. ¿Cuál sería? Según el autor, la literatura, ¿qué, chicos? La literatura ayuda al vocabulario y también ayuda a escribir. Ayuda a ganar habilidades. ¿Y eso dónde está? Qué bonito, ¿ah? Me voy, chicos, me voy triste del salón, chicos, muy bien. Claro, bebé, por supuesto, ¿no? Muy bien. Esta persona ha desarrollado un hábito en la lectura. Perfecto. Bebecita. Chicos, y la última pregunta del ciclo, jovencitos, ¿ya? Para conocer un ratito, un poquito. Dice, si los textos literarios tuvieran solo un significado superficial, posiblemente, hemos leído en el texto que tienen un significado superficial y un significado connotativo. Ahora, la pregunta es, si solamente tuviera un solo significado superficial, entonces, ¿qué pasaría? Chicos, los lectores y los no lectores no tendrían, ¿no? Claro, probablemente, bueno, acá posibilidad, probablemente tendrían la misma capacidad de pensar, chicos, o la B, la literatura no tendría ninguna información interesante sobre el mundo, o los textos literarios, ¿sí? Desaparecerían inevitablemente de las librerías y las bibliotecas, o la D, todos los escritores de las obras de ficción, ¿ya? Tendrían que conseguir otros trabajos, ¿no? Más deliciosos, pero en ese sentido, en ese contexto, más agradables, ¿no? Se podría traducir de esa forma. O la E, chicos. Los periódicos y las revistas serían exactamente lo mismo que los textos de ficción.
literarios, textos de ficción literarios. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Hay amor? Dado, me dicen por ahí. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ya me dicen dado, beso. Ya, pero mira, mira beso, ¿ah? La literatura no tendría ninguna información interesante sobre el mundo. ¿Sí? ¿Cuál pasa? ¿Qué pasaría ahí, chicos, en esa situación? Mira, como que la B me dicen, o la D, ¿no? Todos los escritores de las obras de ciencia ficción tendrían que conseguir otros trabajos más agradables. ¿Podríamos decir eso en la extrapolación? ¿Que se busquen otra chamba? Claro, ¿no? Ruth, por ahí, Adriana, en la A, ¿no? Los lectores y los no lectores probablemente tendrían la misma capacidad de pensar, ¿no? La literatura, ¿qué te dice? Oye, la literatura te va a ayudar a pensar, a razonar, ¿no? A criticar, pero si tienen los dos sentidos, ¿no? O ¿no? El sentido superficial y el sentido connotativo. ¿Mm? Entonces, si hay uno de los dos, probablemente, si no hay uno de los dos, probablemente no llegues a ese pensamiento o pienses igual que una persona que no lee, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Adri, Ángel, Ale, Brigitte. 5, amor. Ariana. ¿Sí, chicos? Perfecto. Amorcito, entonces. Listo, jovencitos. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, chicos, listo. Se acabó. ¿Sí? Solamente quiero darte las claves ahorita, pero es parte de un proceso, ¿no, chicos? Bueno, chicos, ha sido una preparación corta, pero ha sido muy, muy rigurosa. Tú tienes que tener algo en cuenta, chicos, que yo siempre que he repetido, ¿no? Si esta es la primera vez que te estás preparando, ¿sí? Como te digo, es corto, pero ha sido muy, 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 de repente, muy educativo. No trates de sabotearte, es decir, si hay un intento de postular y, por ejemplo, los resultados no son como tú has pensado, porque va a suceder seguramente, no te desanimes, ¿ya? La competencia es durísima, chicos. Ingresar a San Marcos no es cualquier universidad. Por algo estás ahí sentado, ¿no? Por algo has querido estudiar, has participado aquí, ¿no? Y yo estoy feliz, ¿no? Porque siempre he hablado con ustedes, he estado, ¿no? He escuchado tus comentarios, como ahora hemos hecho, ¿verdad? He tratado de siempre de tener con, mucho, con mucha rigurosidad, ¿no? Y con mucha atención también todos tus dudas, ¿no? Lo que tú quieres aprender también, ¿no? Chicos, el mundo de la educación, el mundo del conocimiento, no es muy fácil, chicos. ¿No? La universidad vas a pasar leyendo, vas a tener que comprarte libros, copias, ir aquí, ir allá, ir a esta biblioteca, si es tu trabajo es de campo, vas a tener que viajar. El conocimiento es así. O sea, todo lo que va a estar aquí, o todo lo que uno sabe y va a llegar a la cabeza, no va a llegar, pum, no va a aparecer así después de la nada. Vas a tener que leer. Y por eso ha sido este curso, ¿no? Ha sido este curso para poder ganar este hábito de lectura, justamente lo que te decía el texto, ¿no? Ganar el hábito de lectura, de practicar y de tener
más, podría ser amor a la lectura. Yo le llamo así, ¿no? Porque, chicos, nos levantamos y es lo primero que hacemos, ¿no? Justo ahora, ¿no? Leer, que es lo más bonito, chicos. Yo te digo algo, al gobierno, a la gente poderosa le gusta que tú no leas, le gusta que te mantengas lejos de los libros, que vayas a fiesta todas las semanas y que no te importe la política, que no te importe la sociedad, que no te importe nada de eso. Tú diviértete nomás, ¿ah? Ya de la política yo me encargo yo, ¿no? Como político, y es por eso que robo, hay corrupción y todos estos. Y bueno, como no te gusta leer, no te vas a enterar de nada, ¿sí? Entonces, esto no es así, pues. Hay que leer bastante, chicos, ¿no? Y estás con la capacidad, con toda la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo, de verdad, espero te haya ayudado bastante en este proceso de aprendizaje, ¿no? De preparación. Seguramente nos vamos a volver a ver en la universidad. Si no, como te digo, no te desanimes. Hay otro ciclo que se viene de frente con ingreso directo, ¿no? Con ingreso o admisión. No te desanimes, ¿no? Yo siempre aconsejo esto. Una forma de vivir bien, quizás más cómodo también, es estudiando, chicos, tener una carrera profesional. Papá, mamá no nos va a mantener siempre, pues. Y el trabajo, de repente, no es un pago que querramos nosotros, ¿no? 30, 40 soles diarios, 50 diarios, ¿eh? Por hora, un profesional puede ganar 45, 50, hasta 100 soles por hora, ¿no? Y eso, más todavía. Para eso, eh, tienes que estudiar muchísimo, ¿no? Porque eso no va a venir del cielo. Ya, jovencitos, antes de despedirme y para cerrar todo ya, te voy a mandar las claves, ¿ya? Apunta, por favor, y mientras yo voy a... Apunta el pasaje número 2, por favor. El número 2 dice 1B, 2 enano, 3 es amor, 4 es amor y 5 es corazón. ¿Ya, chicos? 1 es beso, 2 es enano, 3 es amor, 4 es amor y 5 es corazón. ¿Ya, chicos? Bueno, creo que ya llegó la hora, jóvenes. Sigue estudiando, por favor, sigue leyendo, sigue haciendo las cosas como gracias, Ruth. Muchas gracias, Ruth. Yo te voy a poner también. Recién aprendí a usar este corazoncito, chicos. ¿Ah? A ver, acá está, ahí está. No sé si pueden, si logran ver mi corazón. Ahí está, mira. ¿Ah? Yo me despido, chicos, con un corazón ahí para cada uno de ustedes. ¿Ah? No sé si ya desapareció, creo, mi corazoncito. Ahí está, ¿no? A ver, chicos, está mi corazón para todos ustedes, para cada uno de ustedes, siempre con el respeto, con el cariño. Ya, chicos, yo les agradezco un montón también por la puntualidad, por estar siempre ahí, ¿no? Siempre con sus preguntas y todo lo que es, lo que requiera, ¿ya? Esta preparación. Muchas gracias, Maciel. ¿Ah? Un fuerte abrazo, cuídate bastante. Ruth, no te vayas, Ruth. Chaney, cuando quieras, ¿ah? Mis consejos van a ayudar mucho. Y espero que ayuden a todos, ¿ah? Pi, 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 pi. Esa llorada. Ariana. Muy bien, mi estimada Brigitte. Ariana. Gracias a ti, Arianita, ¿ah? Muchas gracias a ustedes por estar ahí también. Estimada Evelyn, eso sí no te puedo decir, Evelyn, si publicarán en los PPTs, sí, no te podría decir. En tal caso, la tutora te podría ayudar en ese sentido, ¿no? Sí, Abigail, Abby, ya. Igual voy a informarle, a ver si lo hacen de una vez. No, gracias a ti, mi estimada Brigida, ¿eh? Fueron excelentes, chicos, ¿sí? Mi estimada Alexandra, ahí está, las Sales. Gracias por todo, gracias Ruth, a ti, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muy contento también de haberlos conocido, chicos, ¿ah? Gracias a ti, mi estimado Ángel, ¿ya? Gracias a ti también, mi estimada Ruth. Chicos, los quiero mucho, ¿ah? Por más que no los conozco, ¿ya? Gracias a ti, Estefanía, gracias a todos ustedes, Ariana. Gracias, gracias. Es una característica que quiero para ustedes también, ¿no? Que sea una dinámica esta enseñanza. Mi estimado Leo, Angelina, cuídate tú también, por favor. Evelyn, gracias a ustedes, ¿ah? Ya, chicos, entonces creo que mencioné a todos los que están aquí en el chat y a los que no están también, los que no están escribiendo, chicos, muchas gracias, ¿ah? Entonces ya me despido, ¿ya, chicos? Muchas gracias por tus palabras,
mi estimada Ruth, ¿ya? Entonces, pronto nos vamos a volver a ver, chicos, ¿ah? Ajá, genial, genial. Gracias por tus palabras. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Yo me voy muy feliz, ¿ya? Voy a tomar ahí un pantallazo de recuerdo para los estados. ¿Mm? A ustedes también se le quieren, ¿ah? ¿Ya, chicos? Listo, chicos. Entonces, me voy. Hasta pronto, ¿ya, chicos? Cuídense bastante, ya tu profesor ya debe de ingresar. Ya, chicos, un fuerte abrazo. Cuídate bastante, por favor. Y ya nos estaremos viendo, ¿ya? Chau, chau. Chao, José. Chao, chao. Voy a seguir viendo. Mañana somos PSG. Chao, chao, chao. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Buenos días, profe. ¿Sí se Profesor, escucha? buenos días. Sí, sí, se Hola, escucha. buenos días. Se Sí, escucha. sí, estamos bien, estamos bien. Muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces el tema ahorita les juego lo de la... Ya un minuto para... Pero el tema ahora, esta semana, estamos en la semana ya 9, que equivaldría a la última semana. ¿Ustedes no tienen ustedes tienen una semana de repaso? ¿Se han incluido ítems de repaso? No, no. Creo que no. Entonces, esta es la última semana en la que tenemos el tema de personalidad y trastornos de personalidad. Entonces, ¿qué significa? Básicamente, este es un tema que implica dos aspectos fundamentales. Entender lo que es la personalidad como una como un aspecto, una dimensión del ser humano que todos tenemos, que nos distingue, nos individualiza, nos particulariza, nos singulariza. ¿Correcto? Es un aspecto importante, la noción de lo que es la personalidad, que es una noción bastante, a veces difusa, ¿ya? Por respecto a qué es una persona, qué es la personalidad, las características, etcétera, lo que vendría a ser tu personalidad. Otro aspecto importante es que es un tema históricamente harto importante en el sentido de que ha generado muchas teorías y por lo tanto también explicativas. Y eso nos lleva, por ejemplo, a las teorías de los tipos, de los somatotipos, las constitutivas, las teorías que explican aspectos, qué aspectos son los que determinan la personalidad, qué tipos de personalidad hay. Ahora, la personalidad entonces, como tema, e incluso de soporte para otras teorías como el psicoanálisis, para la explicación de patologías, es un elemento clave en general. En realidad, el psicoanálisis surge sobre la base de tratar de explicar un trastorno, sobre la base de alteraciones conductuales que generaban, estas anomalías, generaban, digamos, un discurrir normal de la personalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, un discurrir normal, ¿no?
de la personalidad es cuando se manifiestan una serie de características en cualquier contexto que diferencian o definen a un individuo. ¿Qué es una anomalía? Cuando esas conductas se ven trastocadas, no se dan con la regularidad, o se suprimen, o aparecen otras también que generan un problema de desadaptación. Entonces, ¿qué ocurre con los trastornos de personalidad? Los trastornos de personalidad son aquellos que, al ocurrir o al darse, generan patrones conductuales, pero que generan problemas adaptativos. Es decir, que el individuo no puede funcionar adecuadamente. Ahora, quiere decir que generalmente entre adultez joven, adultez temprana, se puede presentar, te das cuenta, y desorganizan la personalidad del individuo y implica que se manifiesta un conjunto, como ya lo dije, de patrones de conducta, digamos, fundamentalmente recurrentes, pero desadaptativos. Ahora, ¿qué ocurre? En general, este es un tema, obviamente, que más involucra lo que es dentro del curso de lo que es psicopatología a nivel universitario y a nivel específico de ciencia de la salud y obviamente psicología, medicina, pero no es fácil diagnosticar los trastornos de personalidad. ¿Te das cuenta? Porque un elemento importante es que como son rasgos que están inherentes en el individuo, ¿te das cuenta? Parece su forma de ser. O sea, mejor dicho, se presentan como su forma de ser. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema, que generan una alteración en el entorno y un deterioro progresivo del individuo. Eso también es un aspecto importante en las condiciones, ¿no es cierto? Las condiciones del individuo que tiene un trastorno de personalidad, que va a haber un deterioro a nivel de funciones, de rendimiento, de interacción, de la calidad de interacción social, de la forma del desempeño, de la calidad del desempeño en trabajo, pareja, etcétera, que genera una consternación o una mortificación en su entorno y también favorece que otras personas desarrollen otros trastornos. Ahora, otro punto importante que también es importante considerar acá, o sea, yo estoy tocando a grandes rasgos lo que es el tema, es el estrés. Es decir, generalmente a ti, mientras estás estudiando, te van a decir que estás estresado o estresada y se habla como una anomalía. El estrés en general sí puede llevar a generar alteraciones en la personalidad y puede ser una base o un sustento para un trastorno de personalidad. Pero el estrés per se no es patología y eso es lo que van a ver. El estrés en realidad es una respuesta natural del organismo para adaptarse. Esta semana 9 es para adaptarse a determinados contextos. ¿Te das cuenta? Entonces, el estrés es una respuesta fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando hay un estrés, ¿te das cuenta? Que deviene en perjudicial por el hecho de que no, ¿te das cuenta?, permite afrontar eficientemente una situación, sino que implica básicamente un nivel de activación, ¿te das cuenta? Que en general ese nivel de activación, de alerta, no permite enfrentar adecuadamente una situación. Entonces, ¿qué ocurre? Deviene un deterioro, un desgaste, porque hay un nivel de activación, orgánica. Entonces, el nivel de activación orgánica obviamente deviene tóxico. Si hay un exceso de una activación endocrina, por ejemplo, a nivel de hormonas, etcétera, entre otros aspectos, eso deviene en tóxico. Entonces puede dañar al organismo y también, obviamente, puede devenir en patología. ¿Te das cuenta? Puede favorecer, por ejemplo, ahorita, en este contexto, miren ustedes, el trastorno de estrés postraumático, implica un trastorno de personalidad. ¿Dónde se vio eso? Se vio en las personas que venían de la guerra de Vietnam. Se vio en las personas que venían de la guerra del Golfo. Se vio en las personas que venían de Afganistán, de Irak, todos los lugares donde los ricos se han metido. Y probablemente ahora, obviamente, porque los gringos acusan a los rusos y el mundo, y los medios de comunicación, y obviamente lo que pasa en Ucrania es terrible, eso no significa que no esté mal lo que está haciendo. Pero obviamente no es el único país que ha generado guerras y trastornados en el mundo. Y de hecho, en Ucrania va a haber personas víctimas también de trastorno de estrés postraumático que va a implicar una alteración en la personalidad. Muy bien, vayamos a la definición entonces de lo que es personalidad. Vayamos a la definición. Personalidad. Etimológicamente latín personam, griego prosopón, máscara teatral.
Etrusco persum, entre paréntesis, cara. Constructo hipotético, patrón de comportamiento, estable, único. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes van al teatro, por ejemplo, y el teatro en general, ¿no? Muy dividido de distintos roles, en una época en el pasado, en el teatro, había un aspecto de utilizar máscaras. Las máscaras obviamente son caras, que dan a conocer determinadas características del personaje. Personam en latín, ¿no? En griego, prosopón, y en etrusco persum, tiene que ver con eso. Es decir, en una época los individuos se ponían caretas, o caras en las que daban a poder conocer las características de determinada persona, de forma de ser. La personalidad es considerado por eso, viene de persum, ¿no? De esa palabra, porque son las formas como tú te presentas a la sociedad. Es la cara, o el rostro, o la máscara, o la careta que tú tienes frente a la sociedad, y que con ella te conocen por tus formas de pensar, sentir y actuar. Y eso es la personalidad. Son formas de pensar. Cómo razonas, cómo piensas en determinados contextos, etcétera. Cómo sientes afectivamente a nivel emocional, a nivel de sentimientos. Y las conductas que te caracterizan, te comes las uñas, ¿no? Te rascas la cabeza de vez en cuando, ¿no? Caminas de lado a lado, etcétera. Entonces, hay una serie de características que son propias de un individuo, que lo diferencian de otro y que son estables. Es decir, así generalmente esas características se presentan en el colegio, con tu pareja, con tus amigos, amigas, papá, madre, familia, pandilla, lo que tengas, trabajo, etc. Entonces, fulanito es así, no le voy a decir porque menganita es así. O sea, tiene características de ser. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa? Todos pueden tener las mismas, pueden tener características en similar. Todos ustedes pueden tener ansiedad por ingresar a la universidad. ¿Te das cuenta? Pero eso no implica que tengan la misma personalidad. Pueden haber escogido la misma carrera varios de ustedes. ¿Te das cuenta? Puede que muchos de ustedes tengan habilidad para las matemáticas y no para la comprensión lectora. O al revés. ¿Te das cuenta? Y muchos son ansiosos y se comen las uñas. Correcto. Pero no tienen la misma personalidad. Pueden compartir características, pero la personalidad te diferencia. ¿Te das cuenta? Te individualiza. Por eso un aspecto importante es la idea de estabilidad. Se mantiene en el tiempo. Cuando ustedes pasen 20 años ahora, bueno, cuando pasen 20 años, ustedes son pulpín de 17, 18 años, va a ocurrir que va a haber una reunión, alguien va a organizar la reunión de encuentro de los 20 años. O sea, se van a encontrar con sus compañeros, algunos, los que vayan, obviamente, van a encontrarse con sus compañeros de promoción, ¿no es cierto?, de hace 20 años. Entonces, ustedes van a tener 36 años. ¿Te das cuenta? Y si van, se acordarán de mí, ¿no? Entonces, ahí te darás cuenta, ¿no?, de que encontrarás a unas personas, ¿no es cierto?, que el tiempo ha sido muy duro con ellas, se quedaron sin cabello, ¿no es cierto?, no tienen una barriga enorme, están todos, no tienen 36 y parecen de 56, ¿correcto? ¿No? Hay otras personas que parece que estuvieran igual que en el colegio, que no ha pasado nada, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? Te pueden ver o te pueden discriminar porque a veces no sabes quién es fulano o mengano, pero ¿cómo lo sacas? Por la personalidad. Fulano el que cuenta chistes, o el amargado, o etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, los vas sacando por la personalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, así te van identificando y tú lo vas identificando, porque eso se mantiene en el tiempo. ¿Está claro? Muy bien. Vamos al siguiente. Factores de la personalidad. Herencia biológica, entorno sociocultural, autodeterminación situacional. Entonces, ¿qué ocurre? La herencia es un factor definitivamente que implica aspectos biológicos, ¿correcto?, que predisponen a ciertas características de personalidad. Es decir, por ejemplo, si de padres, por ejemplo, que son algo, por ejemplo, vamos a las características primero de fenotipo o aspectos de código abierto. Puedes heredar a tus padres el color de los ojos, cabello, piel, disposición a la talla, al peso. ¿Te das cuenta? Correcto. Incluso la tendencia a la coordinación motora. Sí, de familias que no son muy buenos coordinando motoramente, padre, también los hijos a veces son medio torpes también. Pasa, pues, se hereda. También los que tienen cierta habilidad motora también tienen eso. Eso es un elemento en la personalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, por ejemplo, puede predisponer
La gente que le gusta o no su físico, que le agrada o no le agrada su físico, que solo vive para su nariz o para sus ojos, etc. Eso también condiciona su personalidad. Ahora, hay aspectos también afectivos o emocionales. La tendencia al miedo, por ejemplo. Hay niños que tienen mayor predisposición al miedo que otros porque lo heredan. Temperamento, viene con ellos. ¿Te das cuenta? Tienden a ser más temerosos que otros. Eso también afecta a su personalidad, a que le tienen miedo, cómo interactúan con las personas, etc. El nivel intelectual también es una predisposición. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, no todos los hijos de genios son genios, pero puede haber una predisposición por el aspecto señalados. Por ejemplo, aspectos, por ejemplo, como en Estados Unidos existe, siempre lo menciono, un banco de esperma para genios. Los genios dan su esperma y algunas mujeres, bueno, que deseen, ¿no? Se hacen inseminar artificialmente con este esperma. Entonces, algunos de sus hijos, sí, bueno, no, obviamente al genio le pagan, pueden tener ciertas características, ¿no es cierto?, de ese genio. Habilidad, de repente el tipo era un físico notable ya. Puede que sean hábiles en física, pero puede que no también. Pero pueden ser hábiles en música, en arte o en números, pero no necesariamente les gusta la física. Entonces, hay una predisposición también intelectual. Eso puede afectar la personalidad en cuanto a los gustos, preferencias, etc. ¿Te das cuenta? Ahora, hay un elemento sociocultural, situacional. ¿Te das cuenta? Es decir, el contexto también determina, por ejemplo, la personalidad. Es decir, por ejemplo, un contexto como en países, y ojo que no somos un país obviamente libre de... Pero, por ejemplo, en lugares como países radicales con respecto al Islam, que las mujeres no pueden enseñar su parte de su cuerpo, que son generalmente países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos no tanto, pero Arabia Saudita, por ejemplo, un país muy aliado a los norteamericanos. Arabia Saudita, por ejemplo, es un país bien cavernícola con respecto a eso. Ha cambiado un poco, quizás, ¿no? Pero la mujer no puede enseñar parte de su cuerpo, no puede manejar un vehículo, ahora puede, pero no puede manejar un vehículo, no podía manejar un vehículo sin la presencia de un hombre. Y los talibanes, por ejemplo, también puesto por los gringos, una mujer sale a la calle y no puede salir sin un hombre, la golpean, la pueden hacer violar. Entonces, ¿qué ocurre eso? El elemento cultural, la situación puede llevar a que una mujer sea excesivamente temerosa, ¿te das cuenta? A salir en la calle de noche, o a salir a la calle en general, o exhibir su cuerpo, que sea más recatada, que sea más meticulosa en su vestimenta, etc. ¿Pero qué determinó eso? La situación sociocultural. Que una mujer necesite la presencia de un hombre para poder interactuar con otras personas. De esa dependencia, ¿quién la determina? La sociedad. ¿Te das cuenta? Las creencias, las costumbres. ¿Entiendes? Entonces, también las predilecciones, por ejemplo, los gustos o preferencias que tienes, por ejemplo, por un grupo, que tienes, por ejemplo, por un color, por un equipo de fútbol. ¿Te das cuenta? Eso es una pasión. Gente que se deja matar por su afición a un equipo, o se puede hasta morir, ¿no es cierto?, por su afición a un equipo de fútbol, etc. Ese aspecto, esa pasión, está determinada por la sociedad. Porque esa pasión a un equipo de fútbol en otra sociedad podría ser pues un equipo de lanzadores de piedras o flechas, qué sé yo. Entonces, en general, la sociedad va determinando las formas como interactúa socialmente. ¿Te das cuenta? Van configurando tu personalidad también. De hecho, en una sociedad como la nuestra, muchos tienen el rasgo común de que si ven pasar una moto lineal de noche, estás con tu celular, entonces, fijo que te van a robar. Pero no tienes la misma personalidad. Pero todos tienen ese rasgo. Se asustan, esconden su celular, se alejan del motorizado. Condicionamiento. Pues, en un país más civilizado eso no pasa. Pues. Una moto no está asociada con miedo a que te roben o te disparen, que también puede pasar. Muy bien. Y el aspecto justamente también situacional. Ciertamente, tu experiencia personal, biográfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si pues una persona que ha sido víctima de algún tipo de trauma, violencia, eso puede afectar en la configuración de su personalidad. De hecho, la resiliencia tiene que ver con la forma como un individuo metaboliza o maneja la adversidad, las dificultades, etc. En este contexto, por ejemplo, terrible que ha habido en Turquía, vas a tener niños que probablemente van a estar muy traumatizados. ¿Te das cuenta? Y eso les va a llevar a un miedo a interactuar con otras personas, la ausencia de la figura padre, madre, familia, etcétera, va a ser importante. En otros los puede llevar a ser resilientes también. ¿Te das cuenta? Esa es misma experiencia, los puede llevar a ser fuertes, a confrontar la realidad, a asumir autonomía, a buscar manejar una situación, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces también una situación puede llevar a la configuración de una personalidad. Ha habido personas que tenían configurada una situación y de repente, ¡pam!, viene una guerra. ¿Qué ha ocurrido?
ocurre no solamente en Ucrania. Antes de Ucrania ocurría en Siria y de eso no se decía nada. El mismo bombardeo que ocurre en Ucrania ahora ocurrió en Siria. ¿Te das cuenta? También los exterminó. Y en Yemen, de lo que no, las noticias no te hablan, Yemen ha sido fumigado como si fueran insectos. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa a esos niños? Los niños de Yemen, no de otro lugar, tienen esa experiencia en común. Eso significa que son individuos traumatizados, ¿no es cierto? Con miedo al sonido de un avión. ¿Te das cuenta? Se morían de cólera porque destruían todos los aviones sirios, que eran norteamericanos, destruían todas los equipos, por ejemplo, lo que es agua. Entonces eran niños que se morían de cólera y morían ver a otros niños. Todavía existe, pasa eso en Yemen. Entonces, ¿qué ocurre? Los yemenitas niños van a tener esa característica en común, probablemente no. Te das cuenta, algunos van a tener ciertos traumas, pero por su experiencia personal de ser víctimas de un bombardeo, obviamente que no pasa en otras partes del mundo. Vamos a la siguiente. Componentes de la personalidad. Temperamento y carácter. Temperamento, factores biológicos innatos, carácter, factores ambientales, personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Les hablé hace un rato de que hay niños, por ejemplo, que pueden tener más miedo que otros. Hay investigaciones que demuestran eso. En una familia, un hermano, los hermanos, uno puede ser más miedoso que el otro. Quiere decir que viene más configurado para poder expresar miedo más fácilmente que el otro. ¿Te das cuenta? Más temeroso. El temperamento son aspectos heredados biológicos que tienen que ver con afectividad. Niveles de afectividad, miedo, emociones, de interacción, energía. El nivel de actividad. La impulsividad, por ejemplo, es un elemento que tiene que ver con el temperamento. ¿Te das cuenta? ¿No? Y los niveles de socialización. Hay personas que son más sociables que otros. Desde niñitos hablan con todo el mundo. Hay otros que no hablan con nadie o muy poco. Son muy reservados. El temperamento es un elemento biológico. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes tener miedo. ¿Te das cuenta? Es natural, puedes tener miedo más que a otros, ¿no? A los bichos, a las personas, puede pasar. Pero ¿qué te dicen a ti? No se tiene miedo. Y antes, por ejemplo, ahora no sé cómo, pero los niños le decían, ¿no? Si eres hombre, ¿no? Los hombres no lloran. No se exhibe miedo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es el carácter. El carácter es que tú vas incrementando ciertas conductas de tu personalidad, pero producto del aprendizaje. ¿Te das cuenta? ¿Te gustaría agarrarte la cartuchera de tus compañeros? Está simpática, ¿no? No se toca. No se agarra lo que no es tuyo. Eso lo incorporas a tu personalidad. ¿Te das cuenta? Por aprendizaje. No se toca lo que no es tuyo. ¿Te das cuenta? Correcto. ¿No? Quisieras patear al gato. No se maltrata a los animales. Podría gustarte, pero aunque te guste, a veces no, tienes que reprimirlo. Eso es carácter. ¿Qué significa eso? Que tú interiorizas un conjunto de normas, valores, que incorporas a tu personalidad y también regulan el temperamento. No seas impulsivo, pues. Se controla uno. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, un niño, la playa, por ejemplo, ahora, ¿no? Está hermoso lo que es la playa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene que gustarte también, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tú vas a la playa, hay lugares donde el mar entra en picada, ¿no es cierto? Entonces tú tienes dos niños. Y ojo, no es la perspectiva igual de un adulto que de un niño. Entonces, no pasa nada, está tranquilo, está mansito, pero el niño puede verlo distinto, ve que, ¿no es cierto? El agua le llega, no, el agua a un adulto le llega al pecho, al niño se lo come, ¿no es cierto? Le llega hasta por la punta del cabello, entonces el niño experimenta miedo. Entonces, dos niños ya, y el padre dice, entra al agua. Bueno, y de repente los dos no quieren, pues, ese es temperamento. De repente uno agarra y intenta entrar, entra. Y su papá le dice, mira cómo tu hermano piensa que tiene miedo dentro del mar. Tiene carácter. Entonces, ¿a qué se refiere con carácter? Mucha gente usa así, tiene carácter, tiene mal carácter. Se refieren a temperamento, no a humor. No. Cuando dices buen carácter o tiene carácter, te refieres a que ha interiorizado normas y que regula su temperamento sobre el carácter. Pero nadie te va a explicar eso. ¿Te das cuenta? Porque no la tienen ahí, tienen otra idea de carácter. El carácter tiene que ver con eso. El hecho de que regulas, en este caso el temperamento, sobre la base del aprendizaje social. En tu personalidad. No te gusta, pues, el mar, pero no puedes ser miedoso, no puedes ser cobarde. Entonces, porque la sociedad no lo permite, en tu personalidad no debe haber ese rasgo. Incorporas el rasgo de controlar el miedo. Incorpora esa característica. Por ejemplo, el miedo al agua.
Porque hay otros miedos que pueden ser válidos socialmente. Que una mujer le tenga miedo a una cucaracha es muy común. Y tampoco no dice la mujer no debe tener miedo a la cucaracha, se asume nomás. ¿Te das cuenta? Entonces, el carácter es eso. ¿Te das cuenta? Eso es la regulación del temperamento y asumir ciertas normas a la personalidad. Ser puntual, por ejemplo. Nadie nace puntual, pero lo incorporas, aunque no te guste, a tu personalidad por aprendizaje. Muy bien. Esa es la diferencia entre temperamento y carácter. Y el carácter obviamente también ayuda o regula el temperamento. Vamos al siguiente. Enfoques descriptivos de la personalidad. Enfoques descriptivos, teoría de rasgos de G. Allport, teorías tipológicas, ¿no? Que se dividen en dos: tipologías constitucionales y tipologías psicológicas, ¿no? Las tipologías constitucionales, temperamentos de Galeno, somatos psíquica de Kretschmer, y dentro de las tipologías psicológicas, extroversión, introversión, extroversión de Jung y tipología factoralista de Eysenck. Entonces, como puedes ver ahí, prácticamente lo que estamos viendo no solamente el hecho de poder explicar la personalidad, sino que tu personalidad o lo que tú eres corresponde a un tipo. Es decir, no todos tienen la misma personalidad, como dije hace un rato. Entonces hay aspectos que explican eso. Las teorías de los rasgos hablan de grandes características, ya veremos de eso que te definen. Las teorías constitutivas trabajan aspectos orgánicos, anatómico-corporales que te definen como persona o tu personalidad. Y las tipologías psicológicas trabajan con la energía mental o la psique, que determina también conductas que te determinan a ti mismo. Vamos a la teoría de los rasgos. Teoría de los rasgos. Rasgos. Sistemas neuropsicológicos que predisponen formas consistentes y adaptativas de sentir o actuar. Este es de Gordon Allport. Rasgos centrales se observan en el comportamiento social que permiten describir a la persona. Rasgos secundarios se evidencian solo en situaciones específicas, novedosas y o estresantes. Rasgos cardinales puede evidenciarse en la adultez. Es el rasgo dominante, la pasión, el sentimiento maestro. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dice ahí neuropsicológico, ¿qué significa? Que hay un comando nervioso. Es decir, el sistema nervioso, correcto, a nivel de la configuración de la personalidad, determina lo que ésta se expresa a nivel de rasgos. Es decir, que un rasgo es una característica de características. Es decir, por ejemplo, hay personas, no he visto que usan el nombre, dice, mira, tiene rasgo esquizoide, o tiene un rasgo medio autista, o sea, no, rasgos autistas. Se usa esa palabra, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es el rasgo? Porque también dicen, tiene un rasgo, ¿no? Es una persona sociable. Entonces, el rasgo de sociable, ¿te das cuenta? Implica que es comunicativa, es amigable, es generosa, es proactiva. Es decir, un rasgo implica varias características. Entonces, de acuerdo a Allport, por aspectos de adaptación al entorno y de funcionamiento neural, nosotros tenemos una misma persona. Evidencia rasgos centrales, secundarios y cardinales. ¿Te das cuenta? Entonces, no se manifiestan en función de elementos de contexto. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que se definan como persona, entonces tú vas a decir, soy una persona puntual, soy organizado, organizada, escrupuloso, escrupulosa, algo irritante o irritable. Eso, porque muchos no se definen así, muchos definen, soy bueno, soy malo y ahí se muere todo. Soy bueno, buena persona, y no avanzan. Entonces, ¿qué ocurre? Una poca conciencia a veces de sí mismos. Entonces, si una persona, el rasgo central es estable, es más de uno en realidad, son rasgos centrales. Entonces, ¿qué significa eso? Eres puntual, eres escrupuloso, escrupulosa, eres exigente, eres algo irritante, o te irritas con facilidad, pierdes la paciencia con facilidad. De ese rasgo se presenta en tu colegio, se presenta en la familia, se presenta en el trabajo, se presenta en el barrio. Es decir, la gente te define así. ¿Te das cuenta? Son rasgos que sí, fulanito es así. No, menganito es así. Sí, él es así. Esos son rasgos. Cuando conozcas a alguien en la universidad, etcétera, lo primero que conoces son sus rasgos centrales, generalmente. Comienzas a ver qué rasgos se repiten y son estables en el tiempo. Ese es el rasgo central.
generalmente cuando tú defines la personalidad de alguien, te estás refiriendo generalmente a sus rasgos centrales. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de la definición de la personalidad de alguien puedes agregar rasgos secundarios, solo que no son centrales, porque no están siempre con él. Solo se manifiestan en determinadas circunstancias, en elecciones, preferencias, en situaciones nuevas, en situaciones que hay que enfrentar una situación, por ejemplo, algo estresante. ¿Te das cuenta? Y eso es cierto. Hay personas, por ejemplo, que tienen ansiedad de quedarse atrapadas en un ascensor, en un edificio. Más de 15, de 10 pisos, no 15. Entonces, ¿qué ocurre? Solo cuando van a entrar al ascensor, cuando van al edificio y hay ascensor, van por las escaleras. Es un rasgo secundario. Es su forma como manejan la ansiedad de quedarse atrapados en el ascensor. Solo se manifiesta en esa situación novedosa. ¿Te das cuenta? Entonces tú pudiste haber conocido a alguien así. Justo lo conociste cuando, tú dices, es una persona ansiosa y generalizas. Y no, solamente tiene ansiedad cuando ocurre con los ascensores. ¿Te das cuenta? Pero también un rasgo secundario, por ejemplo, ¿qué pasa? Muchos de ustedes se conocen en una fiesta, etc. Entonces conocen sus rasgos centrales. Pero de repente comienzan a ya conocerse, tienen más de una, y al mes descubren que fulano o fulana le gusta coleccionar bichos. ¿Te das cuenta? ¿No? O le gustan los cánticos gregorianos, música, ¿no? O la música le gusta el reggaetón y tú lo odias. O le gusta Bad Bunny, que es algo patético, pero sé que a ustedes mucho les gusta, pero bueno, ¿qué te viste? ¿No? Entonces, eso, escuchen la letra, ¿no? ¿No? O esta chica que canta canciones, letras para que la maltraten. ¿Cómo se llama? Qué famosa, ¿no? Tanica y todo, y la gente la ama. Y todas las canciones para que la maltraten, ¿no? Karol G. Eso. Entonces, puede gustarte. ¿Te das cuenta? Es un rasgo secundario. No, a mí no me gusta ese rasgo secundario. ¿Qué colores usas? No es igual, por ejemplo, para vestirte, ya te gusta el negro, dark, azul, plomo, ¿no? Te gusta el rosa, etcétera. Esos son rasgos secundarios. Se manifiestan solamente cuando vas a comprar ropa para vestirte. ¿Cierto? Eso es. Pero no vas a pintar tu cuarto de color negro, porque ya no te vas a ir de nariz. Entonces, eso no lo vas a hacer. Bueno, solo que tengas una buena cantidad de reflectores, pero el punto es, ¿te das cuenta? Entonces, para pintar tu cuarto, ya no. Para el cuarto, blanco ostra, blanco humo, blanco, o rosado, o amarillo patito, etc. Es otra cosa. Para pintar habitaciones, es otro también un rasgo secundario, preferencia. ¿Te das cuenta? A veces te dicen, oye, fulanito es no, fulanita no le hables de política, porque se pone, se pone antipática, se pone malcriada, falta de respeto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sabes tú? Que con ella no debes hablar de eso porque ahí se pone malcriada. O se pone se altera. Se altera. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es un rasgo cardinal? Un rasgo cardinal es aquel que sintetiza o resume la personalidad. Y se dice sentimiento maestro o pasión, ¿no? En el sentido de que define el individuo. O sea, nadie puede negar pues, que Mozart tenía una pasión por la música, pues. ¿Te das cuenta? Ya la palabra Mozart solamente esa ya es un rasgo cardinal para decir, no, el tipo era extraordinario al tocar, ¿no? Como compositor. ¿Te das cuenta? Cuando tú le dices a alguien que implica la observación de los rasgos de una persona a lo largo del tiempo. Entonces tú cuando, no, fulanita es una huraña, o menganito es un tacaño, o fulanita es muy confiada. Te refieres a que esa es la característica que la sintetiza, que predomina en esa persona. ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes? A Hitler le dice dictador, o tirano, o peor todavía, ¿no? Sería una especie de, ¿no? La expresión de la crueldad. No es el único tipo que ha sido cruel. El Van el Terrible, ¿no? Hay un montón de individuos que, ¿no? Pero obviamente para los medios de comunicación, sobre todo en las películas gringas, siempre el malo es Hitler, que era un salvaje, pero no es el único en el mundo. ¿Me das cuenta? Entonces, es un rasgo secundario. Perdón, un rasgo cardinal, resume la personalidad de alguien. Albert Einstein era un tipo hábil era un físico notable, hábil para las matemáticas, para el cálculo matemático, era un tipo que se dice que, bueno, no era muy aseado, era un tipo infiel con su pareja, con su esposa, no tuvo un buen vínculo con sus hijos, era promiscuo al ser infiel,
Tenía una gran habilidad musical, tocaba muy bien el violín y le gustaba tocarlo mientras pensaba en ecuaciones matemáticas. Así resolvía problemas. Gran imaginación. ¿Pero por qué se le conoce? Genio. El rasgo que predomina para sintetizar su trabajo y lo que él hizo es genio. Hizo lo que no hizo nadie. Pues. Se adelantó a los físicos de la época, con los que competía, los mejores del mundo. ¿Eh? Max Planck, Schroeder, etc. Muy bien. Ahora, ese es un rasgo. Vamos al siguiente. Teorías tipológicas. Constitucionales consideran que el aspecto físico, forma, está relacionada al carácter, comportamiento. Psicológicas. Clasifican a las personas según sus estructuras mentales y de reacción. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la tipología, vamos a la de constitucionales, la que figura Galeno y la de somatotipo de Kretsch. Constitucionales consideran que el aspecto físico, o sea, la forma, está relacionada al carácter, paréntesis, comportamiento. Sí. ¿No? Ya, tipologías constitucionales. Sí. Temperamento, humores, paréntesis, de Galeno. Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Somatopsíquica de Kretschmer. Temperamento esquizotímico, leptosómico, ciclotímico, pícnico, gliscrotímico, atlético. Entonces, ¿qué tienen ahí? Lo que tienen ahí son dos teorías fundamentales sobre una con una diferencia brutal, porque una es de la Grecia antigua y la otra del siglo XIX, pero trabajan un aspecto y con mucha vigencia además. Es decir, Galeno era médico de Marco Aurelio, emperador de Roma. Galeno era griego, no era romano, se nacionalizó, bueno, no, se asumió la ciudadanía romana. Pero él asumió la teoría de Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos decía que la enfermedad se debe al desbalance que hay en 4 humores del cuerpo: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. ¿Te das cuenta? Desde muy antiguo. Entonces, se desorganiza tu cuerpo, tienes enfermedad, hay un humor que está primando y genera un desbalance. Salud, equilibrio. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que asumió Galeno? Tomó esta teoría y dijo: la personalidad de un individuo está determinada por el dominio de uno de estos 4 fluidos. Si una persona es un sanguíneo, tiende a ser osada, tiende a ser valiente e intrépida. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa valiente? Que no tiene miedo al ridículo, que afronta la situación que confronta. Es decir, no tiene que ser una persona con una espada o con un misil. Puede ser un comediante, por ejemplo, alguien que no le importa el ridículo, que no tiene miedo al que dirán, que se lleva bien con las personas, que interactúa, que no se achica en un ambiente, etc. Un osado. Ese es un sanguíneo. Puede ser un comediante. Pero obviamente también puede ser una persona, un deportista, ¿no es cierto? Correcto, como Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? Nadador extraordinario, tipo osado, no se achicaba ante nada, ¿no? Incluso su vida era un tipo así, ¿no? Un tipo bastante confrontacional. Igual que Lance Armstrong, ciclista que luego lo acusaron de dopaje, ¿no es cierto? También era un tipo osado, ¿no? Siempre estaba buscando ganar, que no se achicaba, no se atemorizaba, no se intimidaba. Como también pudo haber sido correcto Juana de Arco, etc. Correcto. Entonces, la predominio de la sangre generada a nivel de el corazón, bombeada por el corazón, correcto, ¿no? O también, por ejemplo, Leónidas, ¿no? Que defendió el paso de las Termópilas con sus 300, ¿no es cierto? ¿No? Frente a los persas. Perfecto. No los 300 de esa película patética donde son metrosexuales, no, sino los 300 de verdad, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué es una persona que es flemática? Predominio de la flema. La flema, en general, para los griegos, era fría. Es decir, para Aristóteles, tu cerebro era pura flema, era frío, solamente servía para mantener frío el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? La flema está en los pulmones. Entonces, si un individuo tiene predominancia de la flema, al ser fría, es frío. ¿Qué significa que es frío?
que tiene distancia emocional, que no se compromete emocionalmente, que no se altera o se deja llevar por los sentimientos de otras personas. Por lo tanto, es una persona distante. ¿Te das cuenta? Es de lento proceder, no se compromete, pues no se complica. Si la gente se altera, él se centra en sí. Es sereno. Un término adecuado, porque el flemático no tiene que ser patología, es sereno. Donde todo el mundo se compromete, digamos, donde las personas se vinculan emocionalmente, él no. Él mantiene distancia. Todo el mundo grita, tiene miedo, él mantiene distancia. Todo el mundo tiene pena, él también mantiene distancia. Pues bueno, ya te robaron algo. Siempre pasa en Lima y se acaba. Hay que estar atento la próxima vez. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un tipo sereno, correcto. ¿No? Toma distancia emocional. Tipo Pilato, ¿no? Ya se lava las manos y se acabó. Ahora, ¿qué ocurre con una persona que tiene predominio de la bilis amarilla? La bilis amarilla está en el vaso. Entonces, obviamente, bilioso. ¿Qué es un bilioso? Un amargado que grita, se altera. Entonces, es lo que hay en Lima, ¿no? La gente agarra y no, se pasa un taxista, la persona, la luz roja ya cambió y comienza a tocar el, ¿no? Claxon, quiere pasar por encima de la gente, les insulta, grita. Si una mujer maneja, la llenan de insultos. Eso es muy típico en Lima, patético, ¿cierto? Eso pasa, ¿no? Y vamos a compararnos con Arabia Saudita. Acá una mujer maneja y le insulta, le dicen su vida. ¿Te das cuenta? Hay mujeres que también insultan, ¿no? Ustedes vienen. Entonces, ¿pero qué pasa con el colérico? Tiene poca tolerancia a la frustración. ¿Te das cuenta? Se irrita con facilidad. ¿Entiendes? ¿No? ¿No he visto los cobradores también? Alguien no tiene vuelto, no tiene vuelto o no le paga el pasaje, grita, insulta, no se lo quiere botarlo del carro, le dan un billete de 50, no tiene vuelto, se altera. Entonces, esos individuos son coléricos, tienen poca tolerancia a la frustración, se enojan con facilidad hasta llegar al extremo de la ira. Y los melancólicos, que también hay mucho más. Tienen predominancia de la bilis negra a nivel del hígado. Entonces son los que dicen, no, ¿cierto? Porque siempre a mí, porque no ingreso, porque la mala suerte, porque no vuelvo a nacer, porque yo, porque no soy como ella o como él, qué suerte que tienen ellos, ¿correcto? No todo lo peor para mí, ¿no? Seguro que está lloviendo porque yo salí a la calle. Entonces, esos, ya la depresión, etcétera, la melancolía, ¿no es cierto? Eso, la depresión como el extremo de la tristeza, son los melancólicos. Ahora, en el caso de la teoría de los somatopsíquica, porque hay un somatotipo, el delgado, pero asocia eso a un temperamento. Entonces tiene la teoría somatopsíquica de Kretschmer, utilizada por Adler, Freud, etc. Entonces, ¿qué dice? Si tú eres una persona que tiene la fisonomía, el aspecto físico, delgado, tienes los músculos pegados a los huesos, el abdomen plano, lo dice por ahí, son personas que tienen que se llaman leptósomos o leptósomos. ¿Te das cuenta? Físicamente. Y les corresponde un temperamento esquizoide. Son personas que tienen a la distancia, esquizo, dividir, se separan, ¿no es cierto? Tienen a aislarse, no les gusta mucho el contacto con otras personas, son desconfiados, son muy lúcidos, ¿no? Muy hábiles, muy reflexivos, pero, ¿no? Dificultad para estar vínculos con otras personas. Son desconfiados, eficaces, correcto, piensan mucho, reflexivos. Ahora, si tú tienes la masa muscular distribuida como la de un atleta, o sea, no necesariamente como La Roca, o como este pata, ¿cómo se llama? Con un luchador, o Weathers, o Mike Tyson, eres un atlético. También puede ser como un cargador de frutas, pero no, igual es fornido. Ese es un atlético. Entonces, el atlético es su fisonomía y le corresponde un temperamento gliscotímico. Es agresivo o agresiva. Es rígido. Así son las cosas. Se hace así o si no, no. Son bruscos, impulsivos. ¿Te das cuenta? Es la característica del atlético. Ahora, si hay más que masa muscular, el tejido graso en torno al abdomen, se llama, le dice así, ¿no? Abdomen abombado o abultado, entonces es un pícnico. Es el gordito y la gordita. ¿Te das cuenta? Y el gordito y la gordita son pícnicos y les corresponde un temperamento ciclotímico. Son generosos, comunicativos, sociables, amigables, pero, dice Kretschmer, también son bipolares.
Es decir, un día te pueden querer, al día siguiente te pueden querer comer o golpear o pierden la paciencia, ¿no? Pasan de la alegría al odio. Así. WhatsApp. Esto no es una tipología antigua. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exclusivo del pícnico. Es decir, cualquiera de esos tipos, o sea, sabemos ahora que la bipolaridad como patología o trastorno de estado de ánimo se da a cualquier persona. O sea que uno puede tener una pareja gordita, todo y tranquilo, todo bien, ¿no? Gordito o gordita, no pasa nada. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Tipologías psicológicas. La libido está relacionada con las funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir y percibir. Introvertido y extrovertido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Generalmente, bueno, Jung lo que habla es que la energía psíquica, ¿no es cierto? El ánimo determina una predisposición a interactuar, socializar, etc. Eso que tienen ustedes allá no son tipos de personalidad. En general, las personas le dicen así: yo soy introvertido, yo soy extrovertido. Se usa mucho, se ha generalizado, pero en realidad son actitudes que forman parte de una personalidad. Es decir, ¿ah? Pero déjame, ¿en qué me estás dejando? Estoy subiendo. No, ¿qué pasa ahí? Ah, la Dyson, ¿también está ahí? Déjame la Dyson. Déjame la Dyson, ya. Está medio enredada eso. Está bien. Sí. Está bien, déjame. Ya está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Jung plantea que hay 7 tipos de personalidad. La introversión, la extroversión sería una actitud. ¿Te das cuenta? Sería una actitud. Pero, ¿cuál es la característica fundamental de eso? Ya, claro, acá hay bastante. Entonces, ¿qué estoy? Introvertido. Intro. Un introvertido es una persona que tiende al interior. Inhibición social, retraimiento en las relaciones con otras personas. Es una persona muy reflexiva, es tímida, piensa mucho, ¿no? ¿Hablo o no hablo con ella? Y si me rechazan, no debí haber hecho eso. ¿Qué van a pensar de mí? Si le importa la aprobación social, por eso se retrae. Mejor no voy a hacer un papelón. Defínete, ¿no? Confía en pocas personas. Es un introvertido. Reflexiona bastante, a veces demasiado. ¿Cierto? ¿Por qué soy así? Pero le hubiera dicho que no. ¿Por qué me comprometo en algo que no voy a hacer? ¿Ah? ¿Te cuenta? En cambio, un extrovertido o extrovertida, algunos dicen extravertido, es una persona que se debe al grupo social. Tiene buena habilidad para hacer amistades. Habla hasta por los codos. Es sociable, es comunicativo, es amigo de la gente del barrio, es amigo de los amigos de los pirañas del otro lado, etc. ¿Te das cuenta? Se lleva bien con las personas. ¿No? ¿No? ¿Cuál es el problema con el extrovertido? No es muy reflexivo. Entonces puede ser impertinente, puede decir lo que piensa, lo que siente, puede tomar decisiones sin pensar, puede conocer a personas en la calle y los lleva a su casa sin saber quiénes son. ¿Te das cuenta? O les da algo, confía en alguien que ha conocido hace 3 minutos. ¿Te das cuenta? Ese es el problema con el extrovertido. Pero el extrovertido se debe a la interacción, se desespera, ¿no? Habla con otras personas, cuenta, etc. ¿No? Yo conocí una persona extrovertida, una chica que era consciente totalmente de que era extrovertida, pero además de los defectos de ser extrovertida, o sea, me refiero a que sabía que no era muy reflexiva, que podía decir algunas cosas, que podía cometer errores, ese tipo de cosas, pero orgullosa de ser extrovertida, ¿no? Pues tenía conciencia clara de lo que significa, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la teoría de Eysenck? Eysenck lo que plantea es así: oye, vamos a evaluar la personalidad específicamente del temperamento. Toma la teoría de Galeno con respecto a los tipos melancólico, colérico, flemático y sanguíneo y genera digamos, puntos de evaluación o aspectos o dimensiones para evaluar también. Es decir, considera lo de Jung, extroversión, introversión, y lo coloca dentro de lo que es sociabilidad. Tu personalidad se define por cuán extrovertido o introvertido es, cuán sociable es. También dimensionan neuroticismo, cuán ansioso eres. Ahí se ve, ¿no es cierto?, tu nivel de duda, de ansiedad, etc. El que es más ansioso tiene más dificultades para adaptarse. Y el nivel de psicoticismo. Hasta qué punto uno está alterado, orate, loco, pierde el contacto con la realidad, piensa que los marcianos están en su casa. Entonces, eso
correcto, lo pone en una prueba. Generalmente cuando se prueba, evalúa personalidad, generalmente se usa la prueba de Einstein, que evalúa el temperamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien puede ser melancólico o puede ser colérico, pero puede ser colérico, melancólico, flemático, sanguíneo dentro de límites normales. Pero si su puntuación lo saca de los parámetros de normalidad, entonces, por ejemplo, lo orienta más al psicoticismo. Entonces ya es un sanguíneo, un colérico o anormal. Patología. Correcto, eso es. ¿Entienden? Muy bien, vamos al siguiente. Tipo de personalidad según Einstein. Ah, ya, esa ya la dijiste. Sí, ya la vi. Ya. Emocionalmente, este es el equivalencia entre la tipología de Galeno y la tipología de Eisen. Vamos a Freud. Ya, esta no, ¿no? No. Enfoques explicativos de la personalidad. Psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognitivo, social. Sí. Psicoanálisis, Sigmund Freud, niveles de conciencia, la mente consciente, y es la ilustración del iceberg, ¿no? Sí, así es. El preconsciente, Así es. ¿no? Y el inconsciente, que es más grande y está Ajá. debajo, ¿no? Ciertamente. Ciertamente. Vamos al mecanismo de defensa. Estructura de la personalidad. Ahí está. Yo, principio de la realidad. Super yo, aspectos morales de la personalidad. El ello, principio del placer, sexo, agresión. Es importante, ya. Muy bien, vean eso. Vamos al mecanismo de defensa. Mecanismos de defensa. Está bien, déjalo, ahorita te digo. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Freud ya saben la teoría psicoanalítica, muchos de ustedes, pero la teoría psicoanalítica surge como un objetivo para explicar la personalidad anormal. Es decir, las personas que tenían histeria, y generalmente se considera que eran las mujeres, que no es así, eran personas que de repente gritaban, lloraban, perdían el habla, etc. Se alteraba su personalidad. ¿A qué se debe? En general, es un modelo psicoterapéutico, es tratar o curar la personalidad normal. Entonces, Freud decía que esto tenía que ver con la consideración primero de que hay elementos de los que no eres consciente. Tú eres consciente de que estás en clase, tienes consciente de que tu rato termina esta clase, eres consciente de que puedes tener hambre, eres consciente de muchas cosas. Consciente y percatante de tu realidad. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es? Es un elemento clave, todos tienen. Subconsciente es otro componente de tu mente. Tú puedes hacer consciente cosas. ¿Qué almorzaste ayer? Por ejemplo, ¿te das cuenta? Por ejemplo, anteayer yo almorcé un pescado que se llama palometa. Sí. Lleno de ¿cómo se llama? Espinas. Se puede comer bien frito, pero no lo recomiendo. Ese es subconsciente. El subconsciente es cosa que tú puedes traer a información que tú puedes hacer consciente. Traer a la realidad. Sí, tiene que ver con un elemento de memoria y tiene que ver con aspectos que están ahí y que pueden fácilmente salir. Si tienes cólera por alguien, etcétera, lo ves y sale. Subconsciente. Ahora, hay el inconsciente. Esa es información, de acuerdo a Freud, vinculada con instintos. Te das cuenta como el líbido, ¿no? El impulso sexual, o de amor, de eros, o de tánato, de destrucción. Te das cuenta que están ahí, pero tú no eres consciente de que están ahí. Como también traumas, frustraciones, eventos emocionales que has tenido. Te das cuenta. Y están ahí y afectan el funcionamiento normal de un individuo, pero no eres consciente de eso. Tú en este momento, tú no eres consciente de tu ritmo cardíaco, de tu presión arterial, de la cantidad de serotonina o dopamina que hay en tu cerebro, de cuánto fluido tienes en tus riñones. Pero eso influye en tu nivel de alerta ahorita. Es igual. Hay un conjunto de información psíquica que está ahí y afecta a tu personalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Es un elemento clave en la configuración de la personalidad. Entonces, la personalidad tiene componentes. El ello, que es con todo lo inconsciente, los deseos, impulsos, traumas que están ahí y quieren salir, guiados por el principio de placer. Es eso de, ¿no es cierto? ¿No? Todo eso que quisieras tocar, golpear, agarrar, etc. Eso se llama it o ello. Se da desde niño. Uno defeca por placer, micciona por placer, muerde por placer, golpea por placer, etc. ¿Te das cuenta? Pero luego tienes el yo, que se guía por el principio de la realidad. ¿No es cierto? No puedo golpear a mi hermanito, no puedo chuparme el dedo de clase, no puedo, ¿cómo se llama? Defecar por placer. ¿Te das cuenta? Pero quien mantiene
el control de ese id sobre el recuerdo de cómo guiarte al principio del placer, de realidad, perdón, de realidad, es el superyo. Es la conciencia moral. Eso no se hace, eso no se piensa, eso no se toca, eso no se desea, eso no se mira, eso se mira, eso se toca. Es la conciencia moral de la sociedad. Obviamente, como te dije hace un rato un ejemplo, no será igual con respecto a una sociedad, por ejemplo, como la islamitas, por ejemplo, la sociedad, perdón, islámica radical. ¿No es cierto? Entonces, esa mujer tiene su yo, se guía de otros aspectos morales. No se enseña el hombro, no se enseña la cara o el rostro, etcétera, las piernas, etcétera. Entonces, el superyo es la conciencia moral que regula el yo y evita que los impulsos de ello salgan al yo, los repriman. Y eso es, los mecanismos de defensa son los que surgen para regular esa energía que viene del ello y entra en conflicto con el superyo. Y el yo es como un sándwich, tiene que controlar que esos impulsos, ¿no es cierto?, tiene la presión de esos impulsos, pero tiene la presión también del superyo, de controlar ellos. Y para ello se dan los mecanismos de defensa. Entonces, los mecanismos de defensa, por ejemplo, un mecanismo de defensa típico es la represión. Entonces, ¿qué significa? Es el olvido inmotivado. Una persona agarra, por producto de un trauma, una situación traumática, por ejemplo, lo que ha pasado en Turquía, un terremoto, la muerte de sus padres, cómo murieron, se murieron en sus manos, etcétera, o una violación, un atentado contra la vida, la persona lo olvida. ¿Te das cuenta? Puede que tenga dificultades para interactuar con ciertas personas, ciertos lugares, etcétera. Pero olvide eso, porque si lo recuerda, sufre. Es una forma para poder manejarse o adaptarse a la situación. Claro que también va a tener efectos nocivos, ¿no? Pero eso es. Ahora, ¿qué es la negación? No es asumir. ¿Te das cuenta? No es solamente de olvidar, sino no asumir. Muchas personas ahorita en Turquía siguen buscando a sus familiares y piensan que pueden estar con vida. Cuando se sabe físicamente, orgánicamente, más de 70 horas una persona no puede vivir bajo tierra. Pero hay gente que sigue pensando que pueden estar vivos, pueden asumir. Entonces, esa es negación. Es la primera parte del duelo. No aceptar la realidad. No aceptar que una situación ha ocurrido, que te dejaron, ¿no? Eso por negación. No, en realidad, ¿cómo se llama? No, no me ha dejado, en el fondo me quiere, ¿no? Y está buscando la negación, ¿cierto? No asumir que terminó una relación, no asumir que no se dio eso, etc. No, ¿cómo se llama? Ha habido un error, no puede ser mi nombre, seguro que sí ingresé. Es negación. Ahora, otro mecanismo de defensa interesante, todos son interesantes, es el desplazamiento. Alguien no puede afrontar una situación, por ejemplo, le genera su fastidio la actitud de su jefe con ellos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Él al no poder decir que no, que le gusta esa incomodidad del trabajo, etcétera, de repente algo que le va a su casa y de repente maltrata al perro, golpea, rompe el televisor de casualidad, o maltrata a sus hijos, o les exige que se pongan a estudiar esa hora. Es decir, desplaza su furia o enojo o lo que le genera mal fastidio sobre elementos o en elementos que es viable. Correcto, una situación viable. En la regresión, el individuo vuelve a patrones anteriores de conducta. ¿Te das cuenta? Un niño, sí, típico, nace un recién nacido, el hermanito que tiene 2, 3, 4 años, se comporta como si tuviera 2, para volverse el objeto de afecto y cariño. Eso pasa en muchas parejas. Salen con su enamorado, y ella vuelve a hacer pataleta, pues, porque ya está bien, tienes razón, ya te lo compro, tienes razón, tú ganaste. Y ya, todo. Entonces, vuelven a pedir a los niños para hacer su pataleta para que les den la razón, para sentirse seguros. Correcto. Próxima clase voy a revisar los otros, así que chequeen y paso a trastornos. ¿Qué tal el miércoles? ¿Todo bien en la clase? ¿Todo bien con el profesor? Sí que sí. Muy bien. Sí, tuve una dificultad, me disculpan, no pude llegar a clase. Pero les avisé. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. El miércoles nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe, cuídese. Hasta luego, profesor, cuídese. Gracias. Que tenga Hasta buen luego. día. Profesor, cuídese, que tenga Chao, un buen día. cuídense. Nos vemos. Gracias, igualmente. Suponer el receso.